¿Alguna vez has sentido que estás a punto de rendirte? Como si cada oración rebotara contra el techo, como si Dios hubiera cerrado sus oídos a tu clamor desesperado. Tal vez llevas meses, incluso años, luchando contra circunstancias que parecen imposibles de cambiar, y tu fe se ha reducido a un hilo tan delgado que temes que se rompa con el próximo golpe de la vida. Si estás viendo este video, no es casualidad, es una cita divina. El Espíritu Santo te ha guiado hasta aquí porque Dios tiene un mensaje urgente para tu corazón quebrantado. Hoy vas a descubrir algo que cambiará para siempre tu perspectiva sobre el silencio de Dios, sobre el dolor que estás experimentando y sobre el propósito eterno que se está desarrollando detrás de las cortinas de tu sufrimiento. La Biblia declara en Isaías 55:11 que la palabra de Dios no vuelve vacía, y las palabras que vas a escuchar hoy han sido ungidas específicamente para tu situación. No importa cuán desesperante parezca tu circunstancia, no importa cuántas veces hayas pensado en abandonar, Dios quiere hablarte justo en este momento, justo cuando estás considerando rendirte. Durante la próxima hora vas a descubrir 17 verdades bíblicas profundas que revelarán cómo Dios habla en el límite, cómo su silencio es estratégico, cómo tu dolor tiene un propósito eterno y cómo Él está preparando una respuesta que superará todas tus expectativas. Estas no son palabras de consolación vacías, son revelaciones proféticas que han sido probadas en el fuego de la experiencia real de hombres y mujeres que estuvieron exactamente donde tú estás ahora. Prepara tu corazón porque lo que vas a recibir hoy no es solo información, es transformación. Quédate hasta el final, porque la última revelación puede ser la llave que abra la puerta de tu liberación. Jesucristo tiene algo específico que decirte antes de que tomes cualquier decisión de rendirte. Tu momento de quiebre puede estar a punto de convertirse en tu momento de avance. Hay momentos en la vida donde el alma humana llega a un punto de quiebre tan profundo que parece que hasta el mismo cielo se ha vuelto sordo. Es en esas horas oscuras, cuando las fuerzas se agotan y la fe parece un eco lejano, que algo extraordinario sucede en el reino espiritual. La Biblia nos revela en Salmos 34:18 que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. No es casualidad que Dios se acerque precisamente cuando todo parece perdido. Es en el límite donde su voz se vuelve más clara, más urgente, más real. Tu corazón quebrantado no es una señal de derrota, sino un altar donde el Altísimo deposita sus palabras más preciosas. Cuando el mundo te dice que abandones, cuando tus propias emociones te traicionan, cuando la lógica humana grita que no hay salida, es exactamente ahí donde Jesucristo susurra con mayor intensidad. El enemigo quiere convencerte de que ese límite es tu final, pero la verdad es que es el comienzo de una revelación divina que transformará tu destino para siempre. En esos momentos límite, algo sobrenatural ocurre en la dimensión espiritual que escapa a la comprensión humana. La fe que parecía extinguida se convierte en el combustible perfecto para que Dios manifieste su poder. Es como si el Espíritu Santo esperara precisamente ese momento de total rendición para susurrar las palabras que tu alma necesita escuchar. La historia bíblica está llena de hombres y mujeres que experimentaron la voz divina en sus momentos más desesperantes. Job, en medio de su dolor indescriptible, escuchó la voz del Todopoderoso desde el torbellino. David, perseguido y traicionado, recibió revelaciones proféticas en las cuevas más oscuras. María, enfrentando el escándalo social y la incomprensión, fue visitada por el ángel Gabriel en su momento de mayor vulnerabilidad. Cada uno de estos encuentros divinos ocurrió cuando la resistencia humana había llegado a su fin.
Tu situación actual no es diferente. Ese lugar donde te encuentras ahora, ese límite que te aterra, es territorio sagrado donde Dios está preparando una manifestación que cambiará tu historia. El quebrantamiento no es tu enemigo, es la puerta de entrada para que la gloria divina se manifieste en tu vida de maneras que nunca imaginaste. La voz de Dios en el límite no llega como un susurro suave y reconfortante que calma temporalmente el dolor. Llega como un rugido profético que sacude los cimientos de tu realidad y redefine completamente tu perspectiva. Es una voz que no solo consuela, sino que confronta, no solo alivia, sino que transforma. No solo responde a tus preguntas, sino que te hace preguntas que jamás te habías hecho. Cuando Dios habla en el límite, su palabra penetra las capas más profundas de tu ser y expone verdades que habían permanecido ocultas durante años. Es en ese momento que comprendes que todo lo que considerabas una crisis era en realidad una cita divina. Todo lo que veías como destrucción era preparación. Todo lo que interpretabas como abandono divino era posicionamiento estratégico del cielo. La Biblia declara en Isaías 55:11 que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que hace aquello para lo cual fue enviada. Cuando esa palabra llega a tu límite, no viene solo para consolarte momentáneamente, sino para reconstruir tu vida desde los cimientos. Viene para revelarte propósitos que estaban escondidos en tu dolor, para mostrarte que cada lágrima derramada fue una semilla plantada en territorio celestial. En el límite, la comunicación divina trasciende las palabras audibles y se convierte en una experiencia que involucra todo tu ser. Es una revelación que llega a través de circunstancias aparentemente casuales, personas que aparecen en el momento exacto, puertas que se abren cuando todo parecía cerrado, paz sobrenatural en medio del caos. Dios no necesita gritar para ser escuchado por un corazón quebrantado. Su susurro es más poderoso que cualquier tormenta. Es en esos momentos que experimentas lo que los místicos cristianos llamaban la noche oscura del alma, pero que en realidad es el preámbulo de un amanecer espiritual sin precedentes. Tu fe, que parecía débil e insuficiente, se convierte en el receptor perfecto para las frecuencias celestiales. Jesucristo, que conoce íntimamente el dolor del límite porque lo experimentó en la cruz, se convierte en tu compañero más cercano en esa travesía. Él no te habla desde la distancia de un trono celestial, sino desde la proximidad de quien ha caminado exactamente por donde tú caminas ahora. Su voz en el límite no es la de un Dios lejano que observa tu sufrimiento con indiferencia, sino la de un Salvador que lleva tus heridas en su propio cuerpo y que susurra palabras de vida eterna en tu oído espiritual. El límite se convierte entonces en un lugar sagrado, donde lo imposible se vuelve posible, donde lo que estaba muerto resucita, donde lo que parecía final se convierte en comienzo. Es ahí donde comprendes que Dios no permite el límite para destruirte, sino para revelarte quién realmente eres en Él. Tu identidad no se define por tus circunstancias presentes, sino por las promesas eternas que Él ha depositado en tu espíritu. La voz que escuchas en el límite no es solo para este momento de crisis. Es una palabra profética que redefine tu futuro, que abre caminos donde no los había, que convierte tu testimonio de dolor en una declaración de victoria que inspirará a generaciones. Cuando Dios habla en el límite, no solo cambia tu situación presente, reescribe tu destino eterno. Existe una dimensión de comunicación divina que solamente puede ser comprendida por aquellos que han sido despojados de todas sus seguridades humanas.
Es un lenguaje que no se aprende en seminarios teológicos ni se encuentra en los comentarios bíblicos más eruditos. Es el idioma secreto del cielo que se revela únicamente a los corazones que han sido quebrantados por las circunstancias de la vida. La Biblia nos enseña en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Pero cuando la vida te lleva al punto donde lo natural ya no tiene respuestas, donde la lógica humana se queda muda ante tu realidad, es precisamente ahí donde tu espíritu desarrolla una sensibilidad sobrenatural para captar las frecuencias celestiales. La ruina no es el final de tu historia, es el aula donde Dios te enseña su lenguaje más íntimo. Es en el dolor donde aprendes a distinguir su voz de todas las demás voces que compiten por tu atención. Tu corazón destrozado se convierte en un receptor espiritual, capaz de sintonizar las transmisiones divinas que permanecen inaudibles para aquellos que aún confían en sus propias fuerzas. Este lenguaje celestial en la ruina no se manifiesta a través de palabras audibles o visiones espectaculares. Se revela a través de una paz inexplicable en medio del caos, una esperanza irracional cuando todo indica desesperanza, una fortaleza sobrenatural cuando tus fuerzas físicas y emocionales están completamente agotadas. Es el idioma de los milagros silenciosos, de las provisiones que aparecen justo a tiempo, de las puertas que se abren cuando todas las demás se han cerrado. Dios habla a través de la sincronía divina que orquesta eventos aparentemente casuales para formar un mensaje coherente en tu vida. Es como si el universo entero conspirara para comunicarte que no estás abandonado, que hay un plan maestro desarrollándose detrás de las cortinas de tu dolor. Jesucristo, quien experimentó la ruina más profunda en la cruz, se convierte en tu intérprete personal de este lenguaje celestial. Él traduce el sufrimiento en propósito, la pérdida en ganancia eterna, la muerte en resurrección. Su Espíritu Santo actúa como el decodificador divino que te ayuda a comprender que cada lágrima tiene un significado eterno, que cada momento de angustia está siendo utilizado para escribir una historia de redención que impactará no solo tu vida, sino la de muchos otros. En la ruina desarrollas lo que los místicos cristianos llamaban los ojos del corazón, una capacidad espiritual para ver más allá de las apariencias físicas y percibir la realidad desde la perspectiva celestial. Es ahí donde comienzas a entender que lo que el mundo llama fracaso, Dios lo llama preparación. Lo que otros ven como destrucción, Él lo ve como construcción. Lo que parece ser el final de tus sueños, en realidad es el comienzo de un sueño mucho más grande que Dios tenía reservado para ti desde antes de la fundación del mundo. Este lenguaje celestial te enseña que la fe no es la ausencia de dolor, sino la presencia de Dios en medio del dolor. Te revela que la victoria no siempre se manifiesta como la eliminación de los problemas, sino como la transformación de tu carácter a través de los problemas. La Biblia declara en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. En la ruina aprendes que este versículo no es solo una promesa teológica, sino una realidad práctica que se manifiesta día tras día en los detalles más pequeños de tu existencia. Cada circunstancia adversa se convierte en una palabra del vocabulario divino que Dios está usando para escribir una historia de redención en tu vida. La ruina te enseña también el lenguaje del silencio sagrado, esos momentos donde Dios no habla con palabras, pero comunica volúmenes a través de su presencia. Es en el silencio donde aprendes que no siempre necesitas respuestas inmediatas.
A veces solo necesitas la certeza de que no estás solo en tu dolor. El lenguaje celestial incluye las lágrimas que se convierten en oraciones, los suspiros que se transforman en adoración, los momentos de aparente vacío que en realidad están llenos de la presencia divina. Es un idioma que se habla con el corazón más que con la mente, que se comprende con el espíritu más que con el intelecto. Cuando dominas este lenguaje, comienzas a ver señales divinas en lugares donde antes solo veías coincidencias. Empiezas a reconocer la mano de Dios en eventos que otros considerarían meramente naturales. Tu capacidad para discernir la voz divina se agudiza hasta el punto donde puedes distinguir entre los pensamientos que vienen de tu propia mente, los que provienen del enemigo y los que son susurrados directamente por el Espíritu Santo. Esta sensibilidad espiritual no es un don reservado para unos pocos privilegiados. Es el resultado natural de haber sido quebrantado y moldeado por las manos del alfarero divino. El dominio de este lenguaje celestial en la ruina te convierte en un traductor espiritual para otros que están atravesando sus propias temporadas de quebrantamiento. Tu experiencia en el dolor se transforma en una credencial celestial que te autoriza para ministrar a otros corazones heridos. Puedes hablar con autoridad sobre la fidelidad de Dios, porque la has experimentado en tus momentos más oscuros. Puedes testificar sobre su amor, porque lo has sentido cuando te creías completamente desamado. Tu ruina se convierte en tu ministerio, tu dolor en tu plataforma, tu quebrantamiento en tu autoridad espiritual. Más allá de los sermones elocuentes, más allá de los libros de teología más profundos, más allá de las doctrinas más elaboradas, existe una dimensión de encuentro con Dios que solo puede ser experimentada en la intimidad del quebrantamiento personal. Es en esos momentos, cuando estás al borde del abandono total, que Dios se revela no como un concepto teológico, sino como una realidad viva, palpable, inmediata. La Biblia nos relata en Éxodo 33:11 que Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Esta intimidad divina no era el privilegio exclusivo de un patriarca del Antiguo Testamento. Es la herencia de todo hijo de Dios, que ha sido despojado de sus propias fuerzas y se encuentra completamente dependiente de la gracia celestial. Cuando llegas al punto donde no tienes nada más que ofrecer, excepto tu corazón roto, es precisamente ahí donde Jesucristo se manifiesta con una realidad tan tangible que trasciende cualquier experiencia religiosa previa. Tu espíritu, liberado de las distracciones del éxito y las seguridades humanas, se convierte en el templo perfecto donde la presencia divina establece su morada de manera permanente y transformadora. Esta experiencia directa con Dios no llega como resultado de técnicas espirituales sofisticadas o disciplinas místicas complicadas. Surge naturalmente cuando tu alma alcanza ese punto de rendición total, donde ya no intentas manipular las circunstancias o controlar los resultados. Es en esa entrega absoluta que descubres lo que significa realmente estar quieto y conocer que Él es Dios. Salmos 46:10. La quietud no es pasividad. Es la postura espiritual donde tu corazón se alinea completamente con la voluntad divina y se abre para recibir revelaciones que transformarán no solo tu situación presente, sino tu comprensión eterna de quién es Dios y quién eres tú en Él. En estos encuentros directos, Dios no se limita a darte respuestas a tus preguntas. Él te da algo mucho más valioso. Se da a sí mismo. Su presencia se convierte en tu respuesta, su amor en tu sanidad, su paz en tu fortaleza. Es una experiencia que no puede ser explicada.
adecuadamente con palabras humanas, porque trasciende las limitaciones del lenguaje terrenal. Solo puede ser vivida, experimentada, recibida con un corazón que ha aprendido a confiar completamente en la bondad divina, incluso cuando las circunstancias externas parecen contradecir esa bondad. En estos encuentros directos, Dios no se presenta como el juez severo que muchos temen, sino como el Padre amoroso que ha estado esperando pacientemente el momento perfecto para revelarse a tu corazón. Es ahí donde comprendes visceralmente lo que significa ser hijo de Dios. Más allá de una declaración doctrinal, sientes en lo más profundo de tu ser esa conexión filial que te asegura que perteneces a la familia celestial, que tu nombre está escrito en el libro de la vida, que tu futuro está seguro en las manos del Todopoderoso. La fe deja de ser un esfuerzo mental para creer en algo invisible y se convierte en la respuesta natural a una experiencia real con el Dios viviente. Jesucristo se vuelve más real para ti que las personas físicas que te rodean. Su amor se siente más tangible que cualquier afecto humano. Su presencia se percibe más claramente que cualquier realidad material. Esta no es una experiencia emocional temporal que se desvanece con el tiempo. Es un encuentro transformador que redefine permanentemente tu identidad espiritual y tu perspectiva de la vida. Una vez que has experimentado esta realidad divina de manera directa, nunca más podrás conformarte con una religiosidad superficial o una fe de segunda mano basada únicamente en lo que otros te han contado sobre Dios. La experiencia directa con Dios en momentos de crisis también te revela aspectos de su carácter que permanecen ocultos durante las temporadas de comodidad y prosperidad. Descubres su ternura en medio de tu dolor, su fidelidad en medio de tu incertidumbre, su poder en medio de tu debilidad. Es como si cada atributo divino se manifestara con mayor claridad cuando tu necesidad es más desesperante. Su misericordia se vuelve más preciosa cuando reconoces tu total dependencia de ella. Su gracia se aprecia más profundamente cuando comprendes que no la mereces, pero la recibes abundantemente. Su amor se experimenta más intensamente cuando te sientes completamente indigno de ser amado. Estos encuentros directos no son eventos aislados que ocurren una sola vez en la vida. Se convierten en el patrón normal de tu relación con Dios. Una vez que has aprendido a vivir en esa postura de dependencia y rendición, tu corazón quebrantado se convierte en un altar permanente donde Dios se deleita en manifestar su presencia. Tu vida se transforma en un testimonio viviente de que Dios no es una teoría teológica, sino una realidad presente que interviene activamente en los asuntos humanos cuando encuentra corazones dispuestos a recibirlo sin condiciones. Esta experiencia directa con Dios también te equipa con una autoridad espiritual que no puede ser imitada ni falsificada. Cuando hablas de Dios, lo haces desde la experiencia personal, no desde el conocimiento intelectual. Cuando oras por otros, lo haces con la confianza de quien ha visto respuestas milagrosas en su propia vida. Cuando enfrentas nuevas crisis, lo haces con la seguridad de quien conoce íntimamente la fidelidad divina. Tu testimonio se convierte en una invitación para que otros también busquen esa experiencia directa con el Creador. Tu vida se transforma en una demostración práctica de que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, que sigue manifestándose poderosamente a aquellos que lo buscan con corazón sincero y quebrantado. Una de las revelaciones más profundas que emergen en los momentos de mayor desesperación es la comprensión de que Dios no siempre responde a nuestras oraciones cambiando las circunstancias externas, sino transformando nuestra capacidad interna para enfrentar esas circunstancias
con una fortaleza sobrenatural. Esta verdad se manifiesta de manera sublime en la experiencia de Jesucristo en el Getsemaní, donde oró fervientemente: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26:39. La copa del sufrimiento no fue removida, pero fue dada una fortaleza celestial que le permitió enfrentar la cruz con una dignidad y propósito que transformaron la historia de la humanidad. Esta misma dinámica divina opera en tu vida cuando te encuentras en situaciones que parecen imposibles de cambiar. Dios no está ausente ni es indiferente a tu dolor. Está trabajando en una dimensión más profunda, fortaleciendo tu espíritu, para que puedas no solo sobrevivir a la tormenta, sino emerger de ella completamente transformado y con una fe inquebrantable que será testimonio para generaciones futuras. La fortaleza que Dios imparte en lugar del cambio inmediato de circunstancias no es una resistencia meramente humana o una capacidad de aguante basada en la fuerza de voluntad. Es una infusión sobrenatural de poder divino que fluye directamente del trono celestial hacia tu espíritu quebrantado. La Biblia declara en 2 Corintios 12:9 que Dios le dijo a Pablo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esta gracia no es simplemente un favor inmerecido, es una capacitación divina que te permite funcionar en niveles sobrenaturales incluso cuando tus recursos naturales están completamente agotados. Es la misma fortaleza que sostuvo a Job en medio de pérdidas devastadoras, que mantuvo a José con esperanza durante años de injusticia, que permitió a David enfrentar gigantes tanto literales como metafóricos. Cuando recibes esta fortaleza divina, descubres que puedes llevar cargas que antes te parecían imposibles, que puedes mantener la fe en medio de circunstancias que antes habrían destruido tu esperanza, que puedes irradiar paz en situaciones que antes te habrían sumido en la desesperación. Tu capacidad para enfrentar la adversidad se multiplica exponencialmente porque ya no dependes únicamente de tus propias fuerzas limitadas, sino que te conectas con la fuente infinita de poder que creó y sostiene el universo. Esta fortaleza divina también viene acompañada de una perspectiva eterna que redefine completamente tu comprensión del sufrimiento y las dificultades. Comienzas a ver tus pruebas presentes no como castigos arbitrarios o evidencias del abandono divino, sino como herramientas de refinamiento que están produciendo en ti un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4:17. La temporalidad de tus aflicciones se contrasta con la eternidad de la gloria que están produciendo. Y esta perspectiva celestial te permite soportar con gozo lo que antes te causaba amargura. Entiendes que Dios no está retrasando tu liberación por crueldad o indiferencia, sino porque está usando precisamente estas circunstancias para desarrollar en ti un carácter que refleje la imagen de Jesucristo. Cada día de resistencia fortalece tu fe. Cada momento de perseverancia profundiza tu dependencia de Dios. Cada acto de confianza en medio de la incertidumbre construye en ti una estabilidad espiritual que ninguna tormenta futura podrá sacudir. La fortaleza que recibes no es solo para sobrevivir tu crisis actual. Es una inversión celestial en tu futuro ministerio, preparándote para ser un instrumento de consolación y fortalecimiento para otros que enfrentarán sus propias temporadas de dificultad. La manifestación práctica de esta fortaleza divina se evidencia en tu capacidad para mantener la adoración en medio del dolor, para seguir bendiciendo cuando otros te maldicen, para continuar dando cuando sientes que no tienes nada que ofrecer.
Es una fortaleza que no se basa en sentimientos fluctuantes, sino en la verdad inmutable del carácter de Dios. Puedes declarar con el salmista: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmos 23:4. Esta declaración no es una negación de la realidad del valle, sino una afirmación de la presencia divina en medio del valle. La fortaleza que Dios imparte te permite caminar a través de las sombras sin ser consumido por ellas, enfrentar la muerte sin ser derrotado por ella, experimentar el mal sin ser corrompido por él. Tu testimonio se convierte en una demostración viviente de que la gracia de Dios es verdaderamente suficiente para cualquier circunstancia, que su poder se perfecciona en la debilidad humana, que su amor es más fuerte que cualquier adversidad que puedas enfrentar. Esta fortaleza no te hace inmune al dolor, pero te hace invencible en el dolor. No elimina las lágrimas, pero las transforma en semillas de esperanza que producirán cosechas de bendición en el futuro. Cuando comprendes que Dios a menudo elige fortalecerte en lugar de cambiar tu situación, desarrollas una confianza inquebrantable en su sabiduría y su amor. Reconoces que Él ve el panorama completo de tu vida mientras tú solo puedes ver el momento presente. Confías en que sus caminos son más altos que tus caminos y sus pensamientos más altos que tus pensamientos. Isaías 55:9. Esta confianza te libera de la ansiedad de tratar de controlar los resultados y te permite descansar en la certeza de que Dios está trabajando todas las cosas para tu bien y su gloria. La fortaleza que recibes se convierte en un testimonio poderoso para otros que están luchando con sus propias batallas, demostrando que es posible no solo sobrevivir a las tormentas de la vida, sino prosperar en medio de ellas cuando tu fuerza viene del Señor. Existe una dimensión científica y espiritual fascinante que se activa cuando un corazón agotado se postra en oración desesperada ante el trono de la gracia. La neurociencia moderna ha comenzado a descubrir lo que los santos de todas las épocas han experimentado: que la oración genuina, especialmente aquella que brota de la necesidad extrema, produce cambios químicos y estructurales en el cerebro que van más allá de cualquier explicación meramente psicológica. Cuando oras desde el lugar del quebrantamiento total, tu cerebro libera neurotransmisores específicos que no solo calman la ansiedad y reducen el estrés, sino que abren canales de percepción espiritual que normalmente permanecen cerrados durante los períodos de autosuficiencia. La Biblia declara en Filipenses 4:6-7 que cuando presentamos nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es simplemente un estado emocional temporal, es una reconfiguración neurológica que permite que tu mente funcione en frecuencias celestiales, conectándote con la sabiduría divina de maneras que trascienden la capacidad intelectual humana normal. Cuando tu alma clama a Dios desde el lugar del agotamiento total, algo extraordinario sucede en la intersección entre lo natural y lo sobrenatural. Tu cerebro, diseñado por el Creador para ser el receptor de comunicación divina, se sintoniza con frecuencias espirituales que normalmente son bloqueadas por las preocupaciones mundanas y las distracciones de la vida cotidiana. Es como si el dolor extremo actuara como un amplificador espiritual que potencia tu capacidad para recibir revelaciones celestiales. Los estudios neurocientíficos han demostrado que la oración contemplativa y la meditación en las Escrituras activan la corteza prefrontal, la región del cerebro asociada con la toma de decisiones superiores, la empatía y la conexión social.
Pero más allá de estos beneficios medibles, existe una dimensión sobrenatural, donde el Espíritu Santo utiliza estos cambios neurológicos como plataforma para impartir sabiduría divina, discernimiento espiritual y revelaciones proféticas que transforman completamente tu perspectiva de la realidad. Tu cerebro se convierte en el templo donde lo divino y lo humano se encuentran, donde las limitaciones terrenales son trascendidas por la infinitud celestial. La oración desde el lugar del cansancio extremo también activa lo que los neurocientíficos llaman neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para formar nuevas conexiones neuronales y reorganizar sus estructuras existentes. Cuando clamas a Dios desde tu debilidad, Él no solo responde a tus peticiones específicas, literalmente reconfigura tu capacidad cerebral para procesar la realidad desde una perspectiva divina. Es como si cada sesión de oración desesperada fuera una sesión de entrenamiento celestial que fortalece los músculos espirituales de tu mente. La fe, que antes requería un esfuerzo consciente para mantener, se convierte en el estado natural de tu cerebro renovado. La esperanza, que antes fluctuaba según las circunstancias externas, se establece como un patrón neurológico permanente que resiste las tormentas emocionales. El amor de Dios, que antes era una doctrina intelectual, se convierte en una experiencia neurológica tangible que inunda tu sistema nervioso con una sensación de seguridad y pertenencia que ninguna circunstancia externa puede alterar. Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, se convierte en el neurocirujano divino que realiza operaciones espirituales en tu mente, removiendo patrones de pensamiento destructivos y estableciendo autopistas neuronales que conducen directamente al corazón del Padre. Esta transformación neurológica a través de la oración también explica por qué muchos creyentes experimentan lo que parecen ser milagros de sanidad mental y emocional, cuando se entregan completamente a la intercesión. La depresión, la ansiedad, el trauma y otros trastornos psicológicos no son simplemente desequilibrios químicos que requieren únicamente intervención médica. Son también batallas espirituales que pueden ser ganadas en el campo de batalla de la oración. Cuando tu espíritu se conecta con el Espíritu de Dios a través de la oración ferviente, se liberan no solo endorfinas y serotonina natural, sino también lo que podríamos llamar químicos celestiales, que producen sanidad a niveles que la ciencia médica aún no puede medir completamente. La Biblia nos enseña en Romanos 8:26 que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Estos gemidos del Espíritu no son simplemente expresiones emocionales, son frecuencias espirituales que resuenan en las profundidades de tu ser y activan procesos de sanidad que operan simultáneamente en los niveles físico, emocional, mental y espiritual. La oración desde el lugar del agotamiento también te enseña que tu cerebro fue diseñado para ser mucho más que un procesador de información terrenal. Fue creado para ser un receptor de revelación celestial. Cuando oras, con la intensidad que solo puede surgir de la necesidad desesperada, tu mente se abre a dimensiones de comprensión que normalmente permanecen inaccesibles. Comienzas a entender misterios espirituales que antes te parecían incomprensibles, a discernir la voluntad de Dios con una claridad que antes no poseías, a percibir la presencia divina con una sensibilidad que antes no tenías. Tu cerebro, renovado por el poder de la oración, se convierte en un instrumento afinado para la adoración, un receptor calibrado para la revelación, un procesador optimizado para la sabiduría celestial. Esta transformación neurológica no es temporal,
es una renovación permanente que te equipa para vivir el resto de tu vida con una capacidad expandida para experimentar y comunicar las realidades del reino de Dios. En los momentos más profundos, de dolor y desesperación, cuando las palabras se agotan y la capacidad de articular oraciones coherentes desaparece completamente, existe una dimensión de comunicación divina que trasciende el lenguaje humano. Es en esos instantes de silencio aparente que Dios demuestra su capacidad infinita para escuchar lo que el corazón grita sin palabras, para interpretar los gemidos que brotan desde las profundidades del alma herida. La historia bíblica de Agar e Ismael en el desierto ilustra magistralmente esta verdad celestial. Cuando Agar, desesperada y sin esperanza, puso a su hijo bajo un arbusto para no ver su muerte, alzó su voz y lloró. Génesis 21:16. Pero el texto sagrado revela algo extraordinario. Y oyó Dios la voz del muchacho. Génesis 21:17. Dios no solo escuchó el llanto audible de la madre, escuchó el clamor silencioso del niño que se desvanecía en el desierto. Este relato nos enseña que el Todopoderoso posee una capacidad auditiva espiritual que penetra más allá de las palabras pronunciadas y alcanza los gritos mudos del corazón humano en crisis. Tu dolor silencioso no es invisible para Dios. Es el idioma más elocuente que tu alma puede hablar en su presencia. El clamor silencioso que Dios escucha no se limita a los momentos de crisis extrema. Incluye también esas luchas internas que nadie más puede ver, esas batallas emocionales que libras en la soledad de tu habitación, esos momentos de duda y confusión que no te atreves a confesarle ni siquiera a tu cese eres más queridos. Cuando el peso de la vida se vuelve tan abrumador que ni siquiera puedes formular una oración coherente, cuando tu espíritu está tan quebrantado que solo puedes suspirar en la presencia divina, es precisamente ahí donde la omnisciencia de Dios se manifiesta de manera más tierna y personal. Él no necesita que le expliques tu situación, porque la conoce mejor que tú mismo. No requiere que le describas tu dolor, porque lo siente en su propio corazón paternal. No espera que le presentes argumentos teológicos sobre por qué mereces su ayuda, porque su amor por ti no se basa en tus méritos, sino en su carácter inmutable. La Biblia nos asegura en Salmos 139, 2, 4 que Dios conoce nuestro sentarnos y nuestro levantarnos, entiende desde lejos nuestros pensamientos, y aún antes de que la palabra esté en nuestra lengua, Él ya la sabe toda. Esta omnisciencia divina no es una invasión a tu privacidad, es la garantía de que nunca estás verdaderamente solo en tu sufrimiento. El clamor silencioso también incluye esas oraciones que tu corazón eleva cuando tu mente está demasiado confundida para saber qué pedir. Son esos momentos cuando simplemente te postras ante Dios, sin palabras, cuando tu presencia en su presencia es la oración más elocuente que puedes ofrecer. Es ahí donde experimentas la verdad profunda de Romanos 8:26, que nos enseña que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Estos gemidos del Espíritu no son audibles al oído humano, pero resuenan en las dimensiones celestiales con una intensidad que mueve el corazón del Padre. Cuando no sabes cómo orar, el Espíritu Santo se convierte en tu intérprete personal, traduciendo los suspiros de tu alma en peticiones perfectas que se alinean completamente con la voluntad divina. Tu incapacidad para articular tus necesidades no es un obstáculo para recibir respuestas, es una invitación para que el Espíritu Santo ore a través de ti con una precisión y una pasión que superan cualquier elocuencia humana. Jesucristo,
Como tu sumo sacerdote, presenta estas oraciones silenciosas ante el trono celestial, con la autoridad de quien pagó el precio por tu acceso directo al Padre. La sensibilidad divina para escuchar el clamor silencioso también se manifiesta en la capacidad de Dios para responder a necesidades que ni siquiera sabías que tenías. Muchas veces, en tu dolor, te enfocas en pedir alivio inmediato de los síntomas, pero Dios escucha el clamor más profundo de tu alma que pide sanidad integral, propósito eterno y transformación completa. Él responde no solo a lo que pides, sino a lo que realmente necesitas para cumplir su propósito en tu vida. Es como un padre amoroso que escucha no solo las palabras de su hijo, sino también las necesidades no expresadas que se esconden detrás de esas palabras. Cuando clamas silenciosamente por alivio del dolor, Dios escucha también tu necesidad de crecimiento espiritual. Cuando suspiras por cambios en tus circunstancias, Él percibe tu necesidad de cambios en tu carácter. Cuando gimes por liberación de tus problemas, Él comprende tu necesidad de ser equipado para ayudar a otros que enfrentarán problemas similares. El clamor silencioso se convierte así en una comunicación multidimensional, donde Dios responde a múltiples niveles de necesidad simultáneamente, trabajando en tu situación presente mientras prepara tu futuro ministerio. Esta capacidad divina para escuchar el silencio también te libera de la presión de tener que ser elocuente en tus oraciones o de tener que encontrar las palabras perfectas para mover el corazón de Dios. Tu quebrantamiento es más poderoso que tu elocuencia. Tu sinceridad es más efectiva que tu sofisticación teológica. Tu necesidad desesperada es más persuasiva que tus argumentos más elaborados. Dios no se impresiona por la belleza de tus palabras, se conmueve por la autenticidad de tu corazón. Cuando llegas al punto donde no tienes nada que ofrecer excepto tu dolor silencioso, descubres que eso es exactamente lo que Dios estaba esperando recibir de ti. Tu clamor silencioso se convierte en la llave que abre las puertas del cielo, en la contraseña que accede a los tesoros de la gracia divina, en la invitación que atrae la presencia del Todopoderoso a tu situación desesperada. Una de las revelaciones más transformadoras que emergen en los momentos de mayor desesperación es el descubrimiento de que muchas veces la provisión de Dios ya está presente en tu situación, pero la intensidad del dolor y la desesperanza han nublado tu capacidad para percibirla. Es como si el sufrimiento actuara como un velo que cubre tus ojos espirituales, impidiéndote ver los recursos celestiales que Dios ha colocado estratégicamente a tu alrededor. La historia bíblica de Agar en el desierto ilustra perfectamente esta dinámica espiritual. Cuando ella se sentó lejos de su hijo moribundo porque no podía soportar verlo perecer, Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Génesis 21:19. La fuente de agua siempre había estado ahí. Lo que cambió no fue la provisión, sino la perspectiva. Dios no creó el agua en ese momento. Simplemente abrió los ojos de Agar para que pudiera ver lo que su desesperación le había impedido percibir. Esta misma dinámica opera en tu vida cuando te encuentras en tu propio desierto de dificultades. Las respuestas que buscas, los recursos que necesitas, las puertas que esperas que se abran, pueden estar más cerca de lo que imaginas, esperando simplemente que tus ojos espirituales sean abiertos para reconocerlas. La perspectiva divina en medio del desierto no se obtiene a través del esfuerzo mental o la fuerza de voluntad positiva. Es un regalo sobrenatural que Dios imparte cuando tu corazón alcanza el punto de rendición total, donde ya no confías en tu propia capacidad para resolver la situación.
Es en ese momento de entrega absoluta que el Espíritu Santo comienza a ajustar el lente de tu percepción espiritual, permitiéndote ver tu circunstancia desde la perspectiva celestial en lugar de la perspectiva terrenal. Donde antes veías solo problemas, comienzas a ver oportunidades. Donde antes percibías solo pérdidas, empiezas a reconocer ganancias eternas. Donde antes distinguías solo finales, empiezas a vislumbrar nuevos comienzos. Esta transformación de perspectiva no es un ejercicio de pensamiento positivo o una negación de la realidad. Es una revelación sobrenatural que te permite ver la realidad desde la dimensión donde Dios opera. La Biblia nos enseña en 2 Reyes 6:17 que cuando Eliseo oró para que los ojos de su siervo fueran abiertos, el joven vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Los recursos celestiales siempre habían estado ahí. Lo que cambió fue la capacidad para percibirlos. Tu desierto actual puede estar rodeado de provisiones divinas que aún no has aprendido a reconocer. Esta nueva perspectiva también te revela que lo que considerabas tu mayor debilidad puede convertirse en tu fortaleza más poderosa, que lo que veías como tu mayor fracaso puede transformarse en tu testimonio más impactante, que lo que interpretabas como tu mayor pérdida puede resultar ser tu ganancia más significativa. Cuando Dios abre tus ojos espirituales en medio del desierto, comienzas a comprender que Él tiene la capacidad sobrenatural de convertir todas las cosas en bendición para aquellos que lo aman y son llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28. Esta no es una promesa teórica que funciona solo en el papel, es una realidad práctica que se manifiesta cuando aprendes a ver tus circunstancias a través de los ojos de la fe en lugar de los ojos de la carne. Tu dolor se convierte en una plataforma para ministrar a otros que sufren. Tu quebrantamiento se transforma en una credencial para hablar con autoridad sobre la fidelidad de Dios. Tu temporada de sequía se convierte en la preparación para una temporada de abundancia que bendecirá no solo tu vida, sino las vidas de muchos otros que serán impactados por tu testimonio de supervivencia y victoria. La perspectiva divina en el desierto también te enseña a reconocer las señales de la presencia de Dios en lugares donde antes solo veías abandono divino. Comienzas a percibir su mano trabajando en los detalles más pequeños de tu situación, orquestando eventos aparentemente casuales para formar un patrón de provisión y protección que revela su cuidado constante por tu vida. Esa persona que apareció en el momento exacto con la palabra de aliento que necesitabas. Esa oportunidad que surgió justo cuando tus recursos se agotaban. Esa puerta que se abrió cuando todas las demás parecían cerradas. Esa paz inexplicable que invadió tu corazón en medio del caos. Todos estos son evidencias de que Dios nunca te abandonó, sino que estuvo trabajando silenciosamente detrás de las escenas de tu dolor para preparar tu liberación. Jesucristo, que experimentó su propio desierto de tentación y sufrimiento, se convierte en tu guía experto para navegar estas temporadas difíciles, con la confianza de que hay un propósito divino, desarrollándose incluso cuando no puedes verlo claramente. Su ejemplo te enseña que el desierto no es un lugar de castigo, sino un aula donde Dios te prepara para niveles más altos de autoridad y efectividad espiritual. Cuando tu perspectiva es transformada en medio del desierto, también desarrollas una capacidad sobrenatural para ayudar a otros que están atravesando sus propias temporadas de sequía espiritual.
Tu experiencia de haber visto la provisión divina en lugares inesperados te convierte en un detector de milagros para aquellos que aún no han aprendido a reconocer la mano de Dios en medio de sus circunstancias difíciles. Puedes señalarles las fuentes de agua que sus ojos desesperados no pueden ver. Puedes ayudarles a identificar las puertas de escape que su dolor les impide percibir. Puedes ser el instrumento que Dios usa para abrir sus ojos espirituales como Él abrió los tuyos. Tu desierto se convierte así en tu credencial ministerial, tu dolor en tu plataforma de autoridad, tu experiencia de provisión divina en tu mensaje de esperanza para otros. La perspectiva que ganaste en tu desierto se convierte en un regalo que puedes compartir con otros viajeros que aún están aprendiendo a navegar por sus propias temporadas de dificultad. Detrás de cada temporada de dolor intenso y aparente injusticia, existe un diseño divino tan intrincado y perfecto que solo puede ser percibido cuando el tiempo revela la masterpiece que Dios estaba creando a través de circunstancias que parecían destructivas. La historia de José ilustra magistralmente esta verdad celestial que trasciende la comprensión humana. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, falsamente acusado y encarcelado por años, José experimentó una serie de traiciones y decepciones que habrían destruido la fe de muchos. Sin embargo, cuando finalmente se reveló el propósito divino detrás de su sufrimiento, pudo declarar con autoridad espiritual: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Génesis 50:20. Cada traición había sido una promoción disfrazada, cada injusticia un posicionamiento estratégico, cada momento de dolor una inversión en un futuro que salvaría naciones enteras. Tu sufrimiento actual no es evidencia del abandono divino. Es la evidencia de que Dios confía tanto en tu carácter y tu destino, que está dispuesto a permitir temporadas de refinamiento intenso para prepararte para un propósito que trasciende tu comprensión presente. El dolor que experimentas hoy está forjando la autoridad espiritual que necesitarás mañana para impactar vidas de maneras que aún no puedes imaginar. El plan oculto en el sufrimiento opera en múltiples dimensiones simultáneamente, trabajando no solo en tu carácter personal, sino también en tu posicionamiento estratégico para el reino de Dios. Mientras tú ves solo el dolor del momento presente, Dios está orquestando una sinfonía compleja donde cada nota de sufrimiento contribuye a una melodía de redención que se extenderá por generaciones. Tu quebrantamiento actual está desarrollando en ti una compasión sobrenatural que te permitirá ministrar a corazones heridos con una autenticidad que no puede ser imitada. Tu temporada de aparente fracaso está eliminando la arrogancia y la autosuficiencia que podrían sabotear tu futuro éxito. Tu experiencia de dependencia total de Dios está estableciendo en ti un fundamento de humildad que sostendrá cualquier nivel de bendición o autoridad que Él tenga planeado conferirte. La Biblia nos enseña en Hebreos 5:8 que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Si el mismo Jesucristo fue perfeccionado a través del sufrimiento, ¿cuánto más nosotros necesitamos estas temporadas de refinamiento para ser moldeados según su imagen? Tu dolor no es un accidente cósmico, es una cita divina donde el alfarero celestial está dando forma a una vasija que será usada para contener y derramar bendiciones que impactarán la eternidad. El sufrimiento también actúa como un revelador divino que expone áreas de tu vida que necesitan transformación, pero que permanecían ocultas durante las temporadas de comodidad y prosperidad. Es en la presión
donde se revelan las grietas que necesitan ser reparadas, en la sequía, donde se descubren las raíces superficiales que necesitan profundizarse, en la tormenta, donde se identifican las estructuras débiles que necesitan ser fortalecidas. Dios no permite el sufrimiento para destruirte, sino para revelarte aspectos de tu carácter que necesitan ser refinados antes de que puedas manejar las bendiciones y responsabilidades que Él tiene preparadas para tu futuro. Cada temporada de dificultad es una oportunidad de graduación espiritual, donde demuestras que has aprendido las lecciones necesarias para avanzar al siguiente nivel de tu propósito divino. Tu fe, probada en el fuego de la adversidad, emerge más pura y más fuerte, capaz de sostener no solo tu propia vida, sino también de ser un ancla de esperanza para otros que navegarán por tormentas similares. El plan oculto incluye no solo tu transformación personal, sino también tu preparación para ser un instrumento de transformación en las vidas de otros que Dios pondrá en tu camino. La dimensión profética del plan oculto en el sufrimiento también incluye el desarrollo de una sensibilidad espiritual que solo puede ser cultivada en el crisol de la adversidad. Cuando todo lo que podías tocar y ver te falla, desarrollas una capacidad sobrenatural para percibir las realidades invisibles del reino de Dios. Tu dependencia forzada de la fe te entrena para operar en niveles sobrenaturales que permanecen inaccesibles para aquellos que nunca han sido despojados de sus seguridades terrenales. Es en el sufrimiento donde aprendes a distinguir la voz de Dios de todas las demás voces que compiten por tu atención, donde desarrollas un discernimiento espiritual que te permitirá navegar por situaciones complejas con sabiduría celestial. Tu experiencia en el valle de sombra de muerte te convierte en un guía experto para otros que enfrentarán sus propios valles. El plan divino incluye no solo tu supervivencia, sino tu transformación en un sobreviviente que puede enseñar a otros no solo cómo sobrevivir, sino cómo prosperar en medio de la adversidad. Jesucristo, que fue varón de dolores, experimentado en quebranto, Isaías 53:3, se convierte en tu modelo perfecto de cómo el sufrimiento puede ser transformado en una plataforma de ministerio que impacta la eternidad. El plan oculto también revela que tu sufrimiento actual está conectado con un propósito generacional que trasciende tu vida individual. Así como José salvó no solo a su familia, sino a naciones enteras, tu fidelidad en medio del dolor está estableciendo un legado de fe que influenciará a tus descendientes y a todos aquellos que serán tocados por tu testimonio. Las lecciones que aprendes en tu temporada de dificultad se convertirán en sabiduría que transmitirás a las próximas generaciones. Las victorias que obtienes en tu batalla personal se convertirán en estrategias que otros usarán para ganar sus propias batallas. Tu sufrimiento no es solo acerca de ti, es acerca del reino de Dios expandiéndose a través de tu testimonio transformado. Cuando finalmente veas el panorama completo del plan divino, comprenderás que cada lágrima derramada fue una inversión en un futuro glorioso. Cada momento de dolor fue una contribución a una historia de redención que se contará por generaciones. El plan oculto en tu sufrimiento es tan magnífico que cuando sea revelado completamente te postrarás en adoración ante la sabiduría infinita de un Dios que puede convertir incluso las tragedias más devastadoras en triunfos eternos. Existe una dimensión del carácter divino que resulta profundamente desconcertante para la mente humana. Los períodos cuando Dios permanece aparentemente silencioso ante nuestros clamores más desesperados. Este silencio no es evidencia de su ausencia,
Indiferencia o incapacidad para responder es una estrategia celestial tan sofisticada que solo puede ser comprendida cuando el tiempo revela la sabiduría perfecta detrás de su aparente inactividad. La Biblia nos relata que cuando Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Juan 11:6, antes de ir a Betania. Este retraso intencional no fue por falta de amor hacia Lázaro o su familia. Fue porque Jesús tenía un plan que requería timing divino perfecto. El silencio de esos 2 días preparó el escenario para una manifestación de gloria que no habría sido posible si hubiera respondido inmediatamente a la petición de sanidad. Tu experiencia actual de silencio divino no es abandono. Es posicionamiento estratégico para una manifestación de poder que requerirá que las circunstancias alcancen exactamente el punto donde solo un milagro divino podrá resolver la situación. Dios a menudo permite que las cosas lleguen al punto de imposibilidad humana para que cuando Él intervenga nadie pueda atribuir la victoria a coincidencia o esfuerzo humano. El silencio estratégico de Dios también opera como un período de incubación espiritual, donde se están desarrollando procesos invisibles que prepararán tanto tu corazón como tus circunstancias para recibir la respuesta que Él tiene preparada. Así como una semilla debe permanecer aparentemente inactiva bajo la tierra antes de brotar con vida, tu situación actual puede estar en un período de gestación divina donde la respuesta se está formando en las dimensiones espirituales antes de manifestarse en la realidad física. Durante este tiempo de silencio aparente, Dios está trabajando simultáneamente en múltiples frentes. Está preparando tu carácter para manejar la bendición que viene. Está alineando circunstancias y personas que serán parte de tu respuesta. Está removiendo obstáculos que podrían interferir con su plan perfecto. Está desarrollando en ti la fe y la paciencia que necesitarás para sostener la victoria cuando llegue. La Biblia declara en Eclesiastés 3:1 que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El silencio divino no es retraso, es timing perfecto, operando según un calendario celestial que toma en cuenta factores que tu perspectiva limitada no puede percibir. Jesucristo, que experimentó su propio período de silencio durante 30 años antes de comenzar su ministerio público, entiende perfectamente la frustración de esperar el momento perfecto de Dios. Durante los períodos de silencio estratégico, Dios también está probando y refinando tu fe, de maneras que solo son posibles cuando no tienes evidencia externa de su actividad. Es fácil confiar en Dios cuando ves sus respuestas inmediatas y sus intervenciones obvias, pero la fe madura se desarrolla en los periodos cuando debes confiar en su carácter sin tener confirmación visible de su actividad. Este tipo de fe refinada es lo que la Biblia llama la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Tu capacidad para mantener la confianza en Dios durante su silencio aparente está desarrollando en ti una estabilidad espiritual que te sostendrá durante cualquier tormenta futura. Estás aprendiendo a anclar tu esperanza no en las circunstancias cambiantes, sino en el carácter inmutable de Dios. Esta fe probada se convierte en un testimonio poderoso que inspirará a otros que enfrentarán sus propios períodos de silencio divino. Tu fidelidad durante la espera se convierte en una demostración práctica de que Dios es digno de confianza, incluso cuando no entendemos sus métodos o su timing. El silencio estratégico también incluye una dimensión educativa, donde Dios te está enseñando lecciones que solo pueden ser aprendidas en la quietud de la espera. Es durante estos periodos que desarrollas una intimidad más profunda con Él, no basada en lo que Él hace por ti, sino en quién Él es en sí mismo.
Aprendes a adorarlo no solo por sus bendiciones, sino por su carácter. Desarrollas una relación con Dios que trasciende las circunstancias y se basa en el amor puro y la reverencia santa. Es en el silencio donde tu alma aprende a estar quieta y conocer que Él es Dios. Salmos 46:10. Esta quietud no es pasividad, es una postura espiritual activa donde tu espíritu se alinea completamente con la voluntad divina y se prepara para recibir lo que Él tiene preparado. Durante el silencio, también aprendes a distinguir entre tus deseos y la voluntad de Dios, entre tus planes y sus propósitos, entre tu timing y su timing perfecto. Esta educación espiritual te prepara para colaborar más efectivamente con Dios cuando Él finalmente rompa su silencio y comience a mover poderosamente en tu situación. Cuando comprendes que el silencio de Dios es estratégico y no accidental, desarrollas una paz sobrenatural que te permite descansar en su soberanía, incluso cuando no entiendes su metodología. Reconoces que su silencio no significa que no te escucha. Significa que está preparando una respuesta tan perfecta y tan poderosa que vale la pena esperar. Su aparente inactividad no indica falta de amor. Revela un amor tan profundo que está dispuesto a permitir tu incomodidad temporal para asegurar tu bendición eterna. El silencio estratégico de Dios se convierte así en una fuente de esperanza en lugar de desesperación, una confirmación de su sabiduría en lugar de evidencia de su abandono. Cuando Él finalmente rompa su silencio, comprenderás que cada día de espera fue una inversión en una respuesta que superará todas tus expectativas. Tu testimonio incluirá no solo la respuesta milagrosa que recibiste, sino también la fidelidad que mantuviste durante el silencio que precedió al milagro. Después de este recorrido profundo por las 17 maneras en que Dios te habla cuando estás a punto de rendirte, tu perspectiva sobre el sufrimiento, el silencio divino y el propósito eterno nunca volverá a ser la misma. Has descubierto que tu dolor no es evidencia del abandono de Dios, sino la prueba de que Él confía tanto en tu destino que está dispuesto a permitir temporadas de refinamiento para prepararte para algo glorioso. Ahora que conoces estas verdades transformadoras, quiero hacerte una pregunta que puede cambiar tu vida. ¿En cuál de estas 17 revelaciones reconociste tu situación actual? Fue en el silencio estratégico de Dios, en su plan oculto, en el sufrimiento o en su capacidad para escuchar tu clamor silencioso. Comparte en los comentarios cuál de estas verdades tocó más profundamente tu corazón, porque tu testimonio puede ser exactamente lo que otro hermano o hermana necesita leer para no rendirse. La fe que has desarrollado durante esta enseñanza no es solo para ti. Es un regalo que debes compartir. Suscríbete a este canal ahora mismo y activa las notificaciones, porque Dios va a seguir usando estos mensajes para alcanzar corazones quebrantados que necesitan escuchar que no están solos en su dolor. Y si este mensaje llegó a tu vida en el momento perfecto, si sentiste que Dios te estaba hablando directamente a través de estas palabras, entonces necesitas ver el próximo video que ya está preparado para ti. Se titula Las 5 señales de que Dios está a punto de cambiar tu historia y contiene revelaciones proféticas que complementarán perfectamente lo que has recibido hoy. No te rindas, no abandones, no tires la toalla. Tu historia de victoria está siendo escrita en este mismo momento y el mejor capítulo aún no ha llegado. Jesucristo tiene planes de bien y no de mal para darte el fin que esperas. Tu momento de quiebre se está convirtiendo en tu momento de avance. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos descubriendo los misterios del corazón de Dios para tu vida.
Hasta entonces, mantén tu fe firme, porque tu liberación está más cerca de lo que imaginas.